¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar, pues ahora sí, que en casita o en la oficina o en el gimnasio, pero resguardados del frío porque ya se dejaron caer las bajas temperaturas. Pues normal, ya estamos entrando en fechas. Y bueno, pues qué mejor que lo estés disfrutando con tu agüita, tu tecito o un rico cafecito. Que ya me volvieron a decir que qué molesto es tu sorbito de café. Gracias a todos los que me apoyan. E insisto, no voy a dejar de hacer el sorbito del café. Porque la neta tampoco es como que suene feo. Es más, feo sería si yo hiciera esto. Eso sería feo. Pero esto es delicioso, se antoja. Quisiéramos tener un café con nosotros. Así que, das una pequeña broma, sorry, porque la primera sí fue horrible, pero pues no le hago así. Así que, pero bueno, no pasa nada. Si a los que les molesta, a los y las que les molesta, una disculpa, no lo voy a dejar de hacer, pero de antemano una disculpa. Así me gusta hacer mi podcast, los episodios para disfrutarlo y pues para que se les antoje a los que les gusta su cafecito o su tecito, lo que quieran. Pero bueno, muy bien, pues para iniciar este episodio el día de hoy tenemos cuatro preguntas que en este caso fueron el 100% del grupo de Telegram. Por ahí sigue habiendo dudas y lo voy a seguir repitiendo pues para que todos tengan esta oportunidad de estar dentro del grupo. Hay un canal de Telegram de Finanzas y Café que se llama FIC Family. Ya somos por ahí 950 y tantos dentro del grupo. Hay ciertas personas que me da gusto que están siempre comentando, apoyando, preguntando. Y los demás pues, que no comentan, no pasa nada. También puedes estar ahí como espectador, espectadora, ver lo que pregunta una persona, lo que contestan o las mismas preguntas que de pronto no son contestadas, pues justo en el episodio es para eso. También está el canal de Telegram. Entonces, la liga para entrar a este canal está en la descripción de cada episodio, tanto de los lunes como de los sábados. Puedes picarle y te manda Telegram. La razón principal por la que está allá es por seguridad, no se muestran los números telefónicos y pues luego no, lo que menos quiero es que de pronto alguien agarre pues la base ahí de gente que está para, no sé, mandarles spam o algo. Entonces, pues hoy en día es importante cuidar esa privacidad. Entonces, ahí te dejo en la descripción la liga para el canal de Telegram. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con el episodio del día de hoy, que hay preguntas muy buenas, muy padres. La primera es de Antonio. Y dice así, buenos días familia FIC, o sea, Finanzas y Café. Paco, una pregunta. Hace unos años me invitaron a entrar a Generali, ahora Utmost Wealth Solution. En ese entonces, pues lo hice porque creí era buena opción la inversión en dólares, pero la verdad no sabía en qué me metía. En su plataforma tengo la opción de seleccionar en qué fondos quiero tener mi dinero, pero desconozco en qué me debo enfocar. Nos mandan unas páginas que se llaman Morningstar Report y contiene un SRRI rating, trailing return, cosas así, pero no sé leerlo. ¿Nos podrías explicar en qué me debo fijar en los fondos o una recomendación en qué se debe fijar uno? Si gustas te mando uno de los reportes, solo dime a dónde. Muchas gracias, tu programa y tus tips me han ayudado mucho. Muchas gracias, mi estimado Antonio. Primero que nada, si me quieren mandar información para revisar y está relacionada con las preguntas del episodio, me lo pueden mandar a paco@finanzasycafe.com. Es mi correo directo, todos los días lo reviso. Por supuesto, de pronto me llegan muchos correos y bueno, pues voy a ir contestando poco a poco, pero ese es el correo directo que me pueden contactar y me pueden enviar información. Así que Antonio, con mucho gusto, mándamela. O también puedes mandarla si quieres al grupo ahí de Telegram para que todos lo podamos ver. Que de hecho también estaría chido, ¿eh? Si quieres mandarlo al grupo también, para que las demás personas lo puedan ver. Y a ver, contestando la pregunta. ¿En qué me debo de fijar en un fondo? En algún momento, y de hecho te recomiendo, Antonio, por ahí, no recuerdo el episodio sinceramente, pero ahorita ya no es necesario recordar el número en la aplicación de Spotify. Te puedes meter y cuando le picas al podcast de Finanzas y Café en la parte de medio arriba viene un buscador, ponle fondos de inversión. Ahí hablo sobre esto que preguntas, pero con mucho gusto lo retomamos. Mira, un primer punto
antes de revisar en qué fondo invertir, pues tienes que tener en cuenta tu objetivo de inversión y tu perfil de riesgo. ¿Por qué? Bueno, ese es como primer punto. O sea, ¿para qué quieres invertir en ese fondo o en un fondo de inversión? ¿Y cuál es tu perfil o tu tolerancia al riesgo, ¿no? Si eres más conservador, si eres más moderado, si eres más arriesgado. Y esto porque hay tipos de fondos como un siguiente punto. Tipos de fondos de manera general pueden ser fondos de renta variable. Es decir, que dentro del mismo fondo la composición sean activos que sean renta variable. Por ejemplo, un fondo de inversión de entre ETFs, acciones y demás. Es muy diferente a un fondo de renta fija, donde su composición pueden ser CETES, UDIBonos, BPAGs, o sea, pura por ahí deuda gubernamental. Entonces, el fondo de renta fija va a ser más conservador que el fondo de renta variable. Hay fondos mixtos, ¿no?, que combinan la parte de renta variable con la parte de renta fija. Y hay ciertos fondos especializados. Entonces, como primer punto, tu objetivo y tu tolerancia al riesgo tienen que ir alineados pues al tipo de fondo al que vas a invertir. Entonces, esa información de entrada lo puedes pedir, lo puedes revisar en los fondos que te están ofreciendo, porque en este documento, inclusive hay un documento que se llama el DISI, el documento con información clave para la inversión, donde viene la primera hojita de la composición del fondo. Ahí te viene cómo se compone y en qué porcentaje. O sea, tiene a lo mejor, es un fondo de renta fija y tiene CETES, tiene UDIBonos y tiene BPA, ¿no? BPAG. Y aunque tenga esos, también depende en qué proporción, ¿no? Pues CETES es el 30% del fondo, UDIBonos es el 40% y el BPAG es otro 30% restante. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El mix de cómo está compuesto ese fondo, ahí también te lo va a mostrar. Ese es un punto que bien importante a la base. Tu objetivo, tolerancia al riesgo y el tipo de fondo. Otra cosa que puedes analizar es el rendimiento histórico. En ese mismo documento, la información que te comparten, viene un histórico, un desempeño histórico. Y normalmente los fondos también tienen como instrumento de referencia, que por ejemplo es, o puede ser por ejemplo, CETES a 28 días. Se le conoce como TLR. T de Tito, L de lápiz, R de Rodrigo, TLR, a la tasa libre de riesgo. En nuestro país, la tasa libre de riesgo es CETES a 28 días. Que como todos sabemos, ya lo hemos platicado, pues no es como que esté 100% sin riesgo. Pero el riesgo, se dice que en CETES es tan bajo que tiende a cero. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Entonces, en este desempeño histórico vas a ver renglones y vas a ver, voy a decir un ejemplo, el desempeño histórico del 2022 de ese fondo, el del 2021-2020, y te van a venir los números, los porcentajes de rendimiento. Y luego otro renglón va a venir esta TLR, que se hace 28 días, como referencia. Por ejemplo, hoy el fondo este año dio, la tasa de interés fue del 8 y de CETES fue el 9%. Dices, bueno, pues en ese caso, digo, nadie lo podía saber, pero pues igual me hubiera convenido haber invertido en CETES, que tiene menos riesgo, y los fondos normalmente pues hay un poquito más de riesgo. Y vas como pues revisando, ¿no? Una regla muy importante es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, a pesar de que un fondo en el desempeño histórico le haya ido muy bien, no te garantiza que le siga yendo bien. Otro fondo donde le haya ido no tan bien, pues tampoco te garantiza que no le va a seguir yendo bien. Pero es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Desempeño o rendimiento histórico de ese fondo. Otro punto relevante: gastos y comisiones. ¿Cuánto cobra el fondo por la gestión? Normalmente el promedio de gestión de los fondos es entre el 1 y el 2.5% de comisión. Entonces, revísalo, y por eso luego dicen que los fondos de inversión están pasando de moda. Digo, no creo que en el corto plazo pase, pero se compara mucho con los ETFs, ¿no? Entonces, porque los ETFs tienen, hablando en este punto, muy baja comisión. O sea, estamos hablando que puede ser del 0.30%, del 0.03%,
Y los fondos de inversión pues andan entre un 1 y un 2.5%. Entonces, aquí bueno, al final voy a recapitular los puntos y te voy a dar tips de cómo hacer este checklist, ¿no? Pero gastos y comisiones. Otro punto importante, ¿quién está administrando el fondo? Los fondos de inversión, si yo por ejemplo quiero invertir en fondos de un fondo que ofrece, voy a decir una marca al aire, no es recomendación de inversión esto, pero un fondo que me ofrece Banamex, pues tengo que ser cliente de Banamex para poder invertir en ese fondo. Si yo quiero invertir en un fondo de tal institución, tengo que ser cliente de tal institución. Entonces, esa empresa, esa institución, qué tan reconocida es, qué tan fuerte financieramente es, qué tipo de fondos tiene, o sea, pues que tenga cierta reputación, también es muy relevante. Como cuando contrata uno un seguro, bueno, pues qué aseguradora es. Va a contratar a alguien una tarjeta de crédito, bueno, ¿en qué banco es? Entonces, la institución que respalda ese o el administrador de ese fondo, ¿no? Otro punto también importante, qué tan diversificado, la diversificación del fondo. No porque tenga más activos y esté súper diversificado quiere decir que sea mejor, pero sería tal vez una pequeña red flag, un pequeño foco rojo que no esté tan diversificado. De entrada, la esencia de un fondo de inversión, pues justo es la diversificación, pero pues si vas a meterte un fondo de renta variable, bueno, pues ¿en qué está distribuido? O sea, en cuántos activos y en qué porcentaje es para revisar. Obviamente, esto no te garantiza que te va a ir bien o que te va a ir mal, pero bueno, pues sabemos que ¿por qué es importante la diversificación? Porque bueno, dentro de una canastita donde tengo activos, donde estoy invirtiendo, pues si tengo 10 cosas, vamos a llamarle así, 10 cosas en las que se está invirtiendo y a una cosa le va mal, pues tengo 9 que compensan. Pero si tengo una canastita donde se invierten en 3 cosas y a una le va mal, le está yendo mal al 33% de mi canastita. Y acá le estaba yendo mal a una décima parte de mi canastita. Es un punto importante. Por eso a eso me refiero con la diversificación. Otro punto que tal vez no debería ser un único factor y tal vez no tan relevante, pero tiene que ver con la liquidez. Si vas a invertir en un fondo de inversión, pues también entiendo que no vas al corto plazo, no es para meterlo hoy y sacarlo la próxima semana, por supuesto. Pero la liquidez se refiere a qué tan rápido puedo hacer efectivo el dinero que invertí en el fondo. Algunos fondos te pueden poner ciertas restricciones, obviamente hay ciertos horarios para girar esa instrucción. Otros te piden un tiempo mínimo de permanencia. Entonces, revisar la liquidez y que vaya alineado con tus objetivos de inversión. Insisto, si tú vas a invertir y la próxima semana, el próximo mes quieres sacarlo, está bien. Pero si un fondo te pide mínimo de permanencia 6 meses, pues suena muy obvio, ¿no? Pero pues no va a ser una opción. El problema es que, y justo por eso estamos platicando de esto, es que uno no se fija en ese tipo de cosas. Y cuando ya metió su dinero es cuando dices, y quieres hacer el movimiento, ya te diste cuenta que no puedes. Entonces, la liquidez es otro punto importante. También, bueno, con esta parte de la tolerancia al riesgo y demás, pues hay ciertos fondos que si es de renta variable, bueno, pues el horizonte de inversión pues es a largo plazo. O sea, no queramos ver un beneficio en el corto plazo en un fondo que es de renta variable, porque no está hecho para eso, no está hecho para que el próximo mes lo saque, está hecho para el largo plazo. Y el hecho de que sea para el largo plazo implica que estoy consciente que puede haber minusvalías dentro de ese lapso de tiempo. Pero si lo vemos en un corto plazo, eso puede hacer que me estrese, y si tu estómago no te da para aguantar esas minusvalías, bueno, pues te va a dar gastritis, ¿no? Entonces no eres un perfil de inversionista, o sea, tu perfil de riesgo no es arriesgado, mejor vete por el lado de renta fija. Perdóname. Y bueno, creo que esos son los puntos importantes. Y recapitulando todo lo que te acabo de platicar, mi estimado Antonio, para todos los demás. En cuanto a tipos de fondos, bueno, pues de renta fija o de renta variable o mixto, que vaya alineado con tus objetivos y tolerancia al riesgo. En el punto de rendimiento histórico, el hecho de que le haya ido bien
pues da buena espina, da de que, oye, pues años anteriores le ha ido bastante bien, bueno, pues, o sea, te puede dar un buen aire de que pues puede ser que sea un buen fondo, no te va a garantizar que te va a seguir yendo bien, pero ya hay un histórico, ya hay un antecedente. Y también por el otro lado, como te digo, que le haya ido mal, pues no quiere decir que le siga yendo mal, pero pues ante tanta oferta que hay de fondos, pues sí dices, bueno, pues igual y no le meto a este, ¿verdad? Mejor busco otro que sea parecido, más o menos igual y que vaya de acuerdo con lo que quiero. En ese punto es como debes de revisarlo. Gastos y comisiones, pues por supuesto aquí es un poquito más sencillo, pues entre menos comisión me cobren, pues es mejor, ¿no? Porque del rendimiento que me genere, bueno, pues también me van a cobrar una comisión, bueno, pues entre más baja mejor. ¿Por qué? Porque me queda más ganancia al final del día. Que puede ser un tanto relativo de el desempeño del fondo versus la comisión. O sea, puede ser una comisión alta, pero a lo mejor también le va muy bien a ese fondo. Y puede ser una comisión baja y a lo mejor no le va tan bien. Haz el match con eso, el rendimiento histórico versus las comisiones que cobran, a ver si te hace clic de que, oye, no vaya a ser que, oye, da bien poquito rendimiento y cobran un chorro de comisión. Pues no, güey, no, pues no sale ahí el business. El business, como dice la chaviza. A ver si estoy en chaburruco diciendo esto. El administrador del fondo, en ese punto, pues yo me iría con empresas reconocidas, que estén fuertes financieramente. Puedes revisar sus páginas, puedes preguntarme si tienes dudas, con toda confianza, Antonio. Cualquiera de ustedes me puede preguntar. Y si no conozco a la empresa, pues la investigamos, como lo he hecho con varios casos, ¿no? Vamos a ver qué tal está y de dónde viene y qué onda. Y bueno, pues ya te puedo dar una opinión un poquito más informada, que termina siendo, ojo, una opinión. Cada quien tiene la mejor opinión y cada quien decide. Entonces, pues es nada más una chambita de investigar. Ahí donde estás, Antonio, pues no sé, no entendí, o bueno, a lo mejor no lo explicas aquí, pero no sé si sea, o sea, ya no te puedas salir de ahí o qué penalizaciones, o a lo mejor no es buen momento si ya invertiste y ahorita es al fondo de minusvalía. No sé, platícame si quieres en el canal de Telegram. Pero pues si no, pues hay otras opciones aquí que podemos, que puedes invertir, diferentes tipos de fondo o diferentes tipos de activos, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está la pregunta de Antonio. Espero que te haya sido de ayuda, mi estimado. Pero bueno, voy a toser perdón por esto. Ya, espero no has escuchado tanto, me volteé, pero ya estoy en las últimas, ya, prometo que estoy en las últimas, pero como me la paso hablando todos los días, tardo un poco más en recuperarme de la garganta de la gripe que tenía hace como 2 semanas, si recuerdan. Pero bueno, la siguiente pregunta es de César Chacón. Dice, buen día a todos, una pregunta, ¿alguien sabe cómo se calcula o se llega al valor de la inflación acumulada que se tiene hoy en día de 4.3%? El valor lo saqué de las noticias, sin embargo, en una calculadora del INEGI arroja que la inflación acumulada es de 3.27%. Gracias a todos. Perdón, para completar mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el IPC y el INPC? Gracias. Bueno, ahí te va, mi estimado César. Porque es un dato interesante, digo, al final son indicadores, pero el valor de la inflación acumulada, el cálculo se hace comparando el IPC, el índice de precios al consumidor, en diferentes periodos de tiempo. Habría que ver cuáles son los periodos de tiempo que está agarrando cada uno de los porcentajes que tú revisaste, pero se hace a través de la comparación de diferentes periodos de tiempo. Cada quien decide que, a ver, quiero comparar de este momento a la fecha cuál ha sido la inflación acumulada, o de menor tiempo, o de más años. Entonces, va a depender qué periodo de tiempo estés agarrando. Quien hace toda esta información es el INEGI, quien es la entidad pues, responsable de recopilar esta información y publicarla, ¿no? Entonces, el procesito que se realiza de cómo se calcula, tal cual, bueno, primero que nada el INEGI recopila la información, ¿no? Después calcula el índice de precios al consumidor. El IPC es un indicador que mide mide la variación promedio de los precios de cierto tipo de bienes y servicios que representan
al consumidor promedio en nuestro país. Se calcula con los precios actuales, con los precios base en un año de referencia. O sea, se toman ciertos tipos de... Ay, ya se me va a caer el café. Cierto tipo de productos simplemente para ver cuál ha sido el cambio en el precio de estos bienes y servicios. O sea, la formulita tal cual aquí te la comparto. Es el IEPC es igual y luego se divide el costo de la canasta en el año actual entre el costo de la canasta en el año base y lo que salga por 100 para hacerlo porcentaje. Entonces, ya cuando tengo yo el IPC, calculo la inflación acumulada, que básicamente es el IPC en el año final, o sea, pues el más reciente, menos el IPC del año inicial, el periodo de tiempo que quiero agarrar, entre el IPC en el año inicial. Así platicado está muy cañón, tal vez como comprender este concepto, pero básicamente lo que estoy sacando es, o sea, primero calculo el IPC, ya que tengo el IPC, ahora sí saco la inflación acumulada en diferentes periodos de tiempo y simplemente pues es un indicador donde, por ejemplo, si el resultado me da positivo, o sea, si la inflación acumulada me da un porcentaje positivo, pues indica que hubo aumento en los precios, es decir, hubo inflación. Si me hubiera dado un valor negativo o si me da un valor negativo, pues es lo contrario a la inflación, que es la deflación, que es una disminución de los precios. Entonces, esto refleja pues la tasa de cambio en los precios y dentro del periodo considerado, ¿no? Entonces, este cálculo de inflación acumulada se puede hacer de manera mensual, trimestral, anual, etcétera. Va a depender, pues, de qué periodo agarre, y también va a depender de esta canastita de productos y servicios que yo tome en cuenta para hacer el cálculo del IPC. Entonces, al final del día es un indicador. Es un indicador que por ahí me ayuda a poder evaluar. Perdóname. Ya me entró la tosedera. Perdóname. Entonces, así es como se saca. Habría que ver qué periodos de tiempo se agarraron ahí en las mediciones que compartes. Pero eso simplemente es un indicador. Nos va dando ahí un aire de cómo va la inflación acumulada en cierto periodo de tiempo. Me imagino que, a ver, aquí pusiste que el de las noticias fue el 4.3 y el INEGI arroja el 3.27. Bueno, vea, si quieres compártenos ahí en el grupo si tienes el dato al menos de INEGI o si fue directamente en la página, no sé dónde lo revisaste, para ver cómo está el asunto. Pero ese es el punto de cómo se calcula el valor de la inflación acumulada. Afortunadamente, bueno, pues ya esta información es pública y el cálculo no lo tenemos que hacer cada uno, lo podemos ir revisando, nos puede dar ahí como un aire de todo este tipo. Y de hecho, también les comparto, luego me habían preguntado, hay dos conceptos que es la inflación y la inflación subyacente. Si se meten a Banxico, van a encontrar dos indicadores de inflación. Uno que dice inflación y otro que dice inflación subyacente. Es más, no sé si... A ver, que no me falla el internet. Vamos a meternos a Banxico. Aquí luego. Banxico. Dice... sí, la inflación sí, aparece en la página principal, ¿no? Entonces, la inflación subyacente... a ver, aquí ya se me perdió. Aquí la inflación subyacente. Son dos indicadores de inflación. Sin embargo, la subyacente le excluyen la parte de energía, ciertos productos, temas con alimentos, o sea, le quitan ciertos productos, vamos a llamarle así, que pudieran ser muy volátiles por factores externos. Si hay una guerra y el petróleo se va al alza, ¿no?
pues ya impactó también al indicador de inflación, cuando a lo mejor no tuvo que ver con el país, simplemente el petróleo pues subió de precio y ya impactó. Entonces cuando vemos la inflación subyacente, esa inflación excluye ese tipo de cuestiones, pues para que se pueda ver de una manera un poquito más real el tema de la inflación en un país. No sé por qué me vino a la mente, pero bueno, alguien me lo había preguntado y bueno, pues por eso hay dos valores. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, vamos a regresar a las preguntas. Y bueno, la penúltima pregunta es de Tony, dice: me vino una duda con CETES, ya sé que es la inversión más segura por ser préstamo al gobierno, pero así como los bancos y SOFIPOS tienen una protección, con CETES, ¿lo hay? Yo sé que dicen que el gobierno respalda, pero ¿protección económica hay? La respuesta rápida es no, no existe. La respuesta, pues no larga, pero un poquito más, no de una monosílaba, es mejor tener el respaldo del gobierno que lo que te protege el IPAB o el seguro Prosofipo, por mucho, ¿no? Porque el respaldo, pues es el gobierno, o sea, para que no me cumplan con CETES el rendimiento, nos tenemos que hundir como país, pero hundir así, pues mal plan. Y si se hunde el país, créeme que se van a hundir todos los integrantes del país. O sea, no es como que, CETES, sí, no me pagaron lo que tenía en CETES, pero bueno, pues tengo como quiera en el banco de las SOFIPOS. No, también se van para abajo, ¿no? O sea, hablando de país, se involucra a todos los que estamos, negocios, empresas, personas. Entonces, por eso se dice que CETES, su riesgo tiende a cero. No es cero, pero tiende a cero, porque el respaldo es el gobierno. Entonces, no tenemos un respaldo económico, como lo mencionas, Tony, de el IPAB con las 400,000 UDIs cuando es banco, o el seguro Prosofipo por las 25,000 UDIs, pero es mucho mejor, 1000 veces mejor, pues, tener el respaldo del gobierno. Entonces, pero bueno, ahí quedó la duda. Muy bien. Y finalmente Gio dice: buenas tardes, esperando todas se encuentren bien, e igual tengo una duda con CETES. No sé si entendí bien, pero con SOFIPOS dicen que hay un monto total de 180,000 y entre paréntesis pone, me parece, para no pagar impuestos. ¿Esto es verdad? ¿Y qué pasa con CETES? ¿Funciona igual? Bueno, las dos preguntas. La primera, con SOFIPOS está expresado, bueno, en pesos son aproximadamente 190,000, o sea, donde si yo invierto o tengo menos dinero invertido en una SOFIPO, estoy exento de impuestos. Hay un beneficio fiscal. ¿Es real? Sí, es real. Si yo meto más cantidad de los 190 en una SOFIPO, bueno, pues hasta 190 estoy exento, y del restante, bueno, pues ahí sí me van a retener impuestos, ¿no? Así tal cual. Y con CETES funciona igual. La respuesta es no. Con CETES no hay un beneficio fiscal. No hay una exención de impuestos. Simplemente te retienen como ya lo hemos platicado, que en este caso hasta este año 2023 nos retenían el 0.15 o nos retienen el 0.15% sobre el capital, y el próximo año 2024 va a pasar al 0.5% que nos retienen sobre el capital que invertimos. Entonces, no hay un tema, o sea, no exentas impuestos con CETES. No es ni bueno ni malo, es diferentes características de cada uno. Entonces, así como con CETES pudiera tener una mucha mayor tranquilidad de que no va a tronar el país, bueno, pues son ventajas, y en una SOFIPO, bueno, pues la ventaja es hay una exención ahí de impuestos interesante, que bueno, pues pueden aprovechar. Y también, ya lo platicamos en un consultorio financiero pasado, esta exención de impuestos o este beneficio fiscal aplica en general entre todas las SOFIPOS que yo invierta, no es por SOFIPO. No es la pregunta tuya, perdóname, no es la pregunta tuya, Gio, yo sé, pero nada más para agregarlo. La exención o este beneficio fiscal es en general por todo lo que invierto en SOFIPOS. El seguro Prosofipo es el que sí es por cada institución. Entonces son dos cosas diferentes, pero para la parte de impuestos es en general.
Y CETES, bueno, pues finalmente no aplica, mi estimado Gio. Pero es muy buena pregunta la que hiciste, como todas las demás. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por las preguntas que me enviaron. Por ahí seguimos la conversación dentro del grupo de Telegram, que, como ya te lo dije al principio, te dejo la liga en la descripción para que me mandes tus dudas. Y también voy a agregar el canal de Telegram. O sea, la liga es para el canal de Telegram. Ya que estás dentro, una característica de Telegram es que, o sea, tú entras al canal y no puedes comentar nada. O sea, no te deja escribir. Pero sí hay un chat del canal. Tú nada más pícale al título. O sea, tú entras al canal y luego en la parte de arriba, en el título o en el nombre del grupo, del canal, le picas y te va a mandar como esta página de la descripción del grupo y todo esto. Y hay un botoncito ahí arriba, son como 3, 4 botones, pero uno tiene que decir chat o mensaje o conversación, algo así. Le picas y te va a decir, ¿quieres unirte al chat del canal? Y ponle que sí, y ya entras al chat del canal de Telegram, donde ahí sí podemos escribir todos y compartir y preguntar y responder y lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en el canal de Telegram somos 954, una cosa así. Y en el chat del canal estamos 120 personas, una cosa así. Son los mismos que están dentro del canal. Sin embargo, no puedes unirte al chat del canal si no estás dentro del canal. Por eso es importante que hagas esto. Si tienes dudas, platícame, pero bueno, esa es la idea. O ponme algún comentario en redes o por mensaje directo, ¿sale? Pero bueno, sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como @Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido, y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.